Capítulo 3. El corazón de Jesús como el ideal de la vida humana. La antropología paulina. Espíritu, alma y cuerpo. Para la palabra, el ser humano es una unidad, en quien no existe ningún tipo de división. San Pablo, alejándose del contexto griego pagano donde hace su predicación, presenta al ser humano como unidad indisoluble. Sin embargo, este se constituye de unas dimensiones muy bien definidas e integradas entre sí: el espíritu, el alma, y el cuerpo. Solo en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23, aparece esta división tripartita. Sobre esto, en el comentario de la Biblia de Jerusalén, se afirma: Además del cuerpo y del alma, vemos aparecer aquí el espíritu, que puede ser el principio divino de la nueva vida en Cristo, o mejor, la parte más elevada del hombre, abierta a la influencia del espíritu. Se hace hincapié en la totalidad de los efectos de la acción santificante de Dios, consecuencia de la fidelidad. Procurando ser fiel a la propuesta del apóstol Pablo, es necesario entrar en profundidad en el sentido de cada una de estas palabras. Y así descubrir, desde la comparación, las luces que Juan Eudes pudo tomar para descubrir y meditar el corazón de Jesús en su vivencia espiritual. La palabra cuerpo es traducida del griego soma, que para Pablo contiene varios sentidos. La realidad total del creyente en su existencia histórica. Es el ser humano como realidad dinámica que actúa y se hace responsable de sus actos, su pensar, su decir, su actuar, en coherencia con su vocación. Se entiende también como instrumento de la sexualidad. En Romanos capítulo 4 versículo 19, se habla de Abraham que no vaciló en su fe al ver a su cuerpo sin vigor, como así también el vientre de Sara ya estaba árido. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8, se desarrolla otro aspecto. A diferencia de Primera de Corintios 6 versículo 15, en donde el cuerpo del creyente era considerado como miembro de Cristo para acentuar la unidad con el resucitado, aquí el cuerpo es el símbolo de la existencia en el mundo, lejos de la realidad definitiva. El cuerpo es considerado como la patria del creyente, lejos del Señor. Por eso la confianza y el deseo de abandonar el cuerpo para estar presentes ante Él. El cuerpo no está presentado como obstáculo para estar junto al Señor debido a su materialidad. La existencia en el cuerpo es la existencia en la historia. El deseo de abandonar el cuerpo no debe ser interpretado como expresión de una esperanza espiritualizada, en la que el perfil definitivo del ser humano no está determinado por el cuerpo glorificado. Esto estaría en clara contradicción con el pensamiento del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Pablo también le da al cuerpo el sentido de la realidad definitiva del ser humano. Personifica, por un lado, la promesa del regreso del Hijo y la configuración del cuerpo glorioso. Por otro, es también la expresión de su finitud. El cuerpo es de carácter efímero. El Espíritu de Dios habita en el cuerpo, y un día lo resucitará. Esta es la base de la esperanza cristiana, según Romanos 8, versículo 11. El cuerpo entonces, ayuda a distinguir la realidad de la resurrección. Resucita el cuerpo espiritual, por la fuerza del Espíritu de Dios, como se afirma en 1 Corintios 15, versículos 35 al 49. Existe entonces, una distancia clara entre el cuerpo físico, cualidad del cuerpo del ser humano histórico, y el espiritual, su nueva realidad en la resurrección. Se trata de una realidad diferente a la de la experiencia histórica, aunque el sujeto, su ser, permanece el mismo. Este no debe ser entendido como una realidad espiritual que pudiera subsistir sin la realidad del cuerpo. La continuidad del sujeto es lo que da sentido a la esperanza de la resurrección de los cuerpos. Si el que resucita no fuera el mismo que ha vivido en la tierra, todo el discurso sobre la resurrección caería en la inconsistencia. En donde no hay una relación de identidad material, es entre el cuerpo terrenal que muere y el cuerpo que resucita. Las comparaciones con lo que se siembra y lo que nace de la semilla, quieren decir que se trata de una nueva realidad que va más allá y es difícil de expresar en lenguaje humano. El alma, por su parte, se refiere al principio vital de los seres vivos. Alma viviente, se dirá en el Génesis 2, versículo 7. En toda la estructura del Nuevo Testamento se denota este hecho, además de otras cuestiones, tales como el ser íntimo de la persona, y en Hebreos capítulo 12 versículo 3, el sentido de ánimo. San Pablo encuentra en la palabra alma la figura de la plenitud de la persona.
La primera carta a los Tesalonicenses 5, versículo 23, es una forma de hablar de toda la realidad del cristiano, mas no una división de éste. Para el apóstol, el sentido que prevalece es el de vida, referido a la existencia humana. La expresión ser una sola alma, es una figura de la unidad de sentimientos de un grupo. Las expresiones propias de Colosenses 3, 23 y Efesios 6, 6, quiere decir de corazón. Sobre el espíritu, el padre Álvaro Torres, sacerdote eudista, hace una meditación del sentido que Pablo da a esta palabra, a partir del texto de la segunda carta a los Corintios. Teniendo pues esta esperanza, procedemos con toda franqueza, y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro para impedir que los israelitas vieran el fin de lo que era pasajero, pero se embotaron sus inteligencias. En efecto, hasta el día de hoy permanece ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento, y no se levanta, pues solo en Cristo desaparece. Hasta el día de hoy, siempre que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Y cuando se convierta al Señor, caerá el velo. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 17. Para San Pablo, antes de la llegada de Jesús, Dios estaba vedado, cubierto con un velo ante los ojos del hombre. De ahí que se tome el ejemplo de Moisés. En Cristo ese velo que cubría el corazón y la inteligencia del hombre se quita, pues Jesús, el Verbo, es la revelación plena del Padre a la humanidad. Así pues, Jesús es el Espíritu de Dios. En él el misterio de Dios viene a la humanidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde no se entiende el uno sin el otro. En Jesús, se revela al mismo tiempo a Dios Padre y a Dios Espíritu. Jesús mismo es el Espíritu, y es Dios. Para Pablo, las dimensiones constitutivas del ser, cuerpo, alma y espíritu, son unidad. Es así como el ser desarrolla toda su acción en el proyecto de Dios, desde su historia personal y comunitaria, que es donde acontece el Señor. Estas dimensiones representan la forma de relacionarse en todas las realidades que le competen al ser. El cuerpo se relaciona con el mundo, lo exterior, el universo, el otro, lo otro. El alma es posibilidad de encontrarse consigo mismo. El conocimiento de la realidad interior. Y el espíritu que posibilita el encuentro con Dios. La trascendencia. Entonces, es de vital importancia para el hombre reconocer la unidad en su ser, ya que este conocimiento le permite decidir libremente ante el proyecto de Dios, y asumir la decisión de amar con todas sus implicaciones y llevar una existencia plena, vivida en libertad interior y responsabilidad exterior frente a su historia, iluminado y guiado por la acción del Señor. Una vida asumida con madurez, se convierte en testigo de la acción salvadora de Jesucristo en su historia personal y comunitaria.